Hola, mi nombre es Yosvani Aurora Mesa Ortiz. En esta oportunidad voy a explicar sobre el artículo 1.3 del título preliminar del Código Civil. Empecemos. Artículo 1. Abrogación de la ley. La ley se deroga solo por otra ley. La derogación se produce por declaración expresa, por incompatibilidad entre la nueva ley y la anterior, o cuando la materia de esta es íntegramente regulada por aquella. Por la derogación de una ley no recobran vigencia las que ella ya hubiere derogado. Esta ley se interpreta en sentido amplio o en sentido material. También hay que tener en cuenta que cuando una ley va a ser derogada, la ley derogante tiene que ser de la misma jerarquía o de mayor jerarquía. Además, la derogación puede ser tácita o expresa. Ahora bien, expresa es cuando el legislador explícitamente ha establecido que la nueva ley va a ser derogada por la antigua ley. En cambio, la derogación tácita quiere decir que cuando una nueva ley es contradictoria con la antigua ley, entonces automáticamente la antigua ley se deroga. Asimismo, si una ley derogante ya ha sido derogada, eso no quiere decir que las leyes anteriores vuelven a recobrar su vigencia. Artículo 3. Aplicación de la ley en el tiempo. La ley se aplica a las consecuencias de las relaciones y situaciones jurídicas existentes. No tiene fuerzas ni efectos retroactivos, salvo las excepciones previstas en la Constitución Política del Perú. En este artículo quiere decir que si hay una nueva ley y una antigua ley, pero en este caso la ley antigua no está produciendo consecuencias jurídicas, por ello la nueva ley no tiene hechos retroactivos, por ende no tiene por qué abrir el caso. Sin embargo, si esta ley antigua sigue generando consecuencias jurídicas, entonces automáticamente se le aplica la nueva ley. Saludos al público en general. Soy el estudiante Cristóbal Ernesto Benítez Nostroza, de la Universidad Privada del Norte, con el código N0022-1483. Y hoy les hablaré sobre el artículo 2 y 5 del título preliminar del Código Civil. Comencemos. Ejercicio abusivo del derecho. Artículo 2. La ley no ampara el ejercicio abusivo ni la omisión abusiva de un derecho. Al demandar indemnización u otra pretensión, el interesado puede citar las medidas cautelares apropiadas para evitar o suprimir provisionalmente el abuso. Bueno, se comete abuso del derecho cuando se utiliza una capacidad legal. ¿Para qué? Para favorecerse. Básicamente, utiliza esta capacidad legal con la finalidad de dañar a otro. Si esto se cumple, entonces este artículo te dice que la ley no te ampara. Y además de eso, también le dice algo al demandante, porque gracias a esta ley tú podrías hacer una demanda, pero tienes que tener en cuenta que lo que pidas a cambio de todo el daño que se te causó tiene que ser directamente proporcional al daño causado. Por ejemplo, si el daño que se causó es de 100 soles y tú pides de 1000 a cambio, entonces el segundo inciso de este artículo te dice que eso no puede ser, no abuses de tu derecho. Orden público, buenas costumbres y nulidad del acto jurídico. Artículo 5. Es nulo el acto jurídico contrario a las leyes que interesan el orden público y las buenas costumbres. El porqué de este artículo lo voy a explicar con un sencillo ejemplo. Supongamos que A le vende una casa a B. Entonces, este pacto, este contrato es legal. Pero ¿qué pasaría si en lugar de una casa vino son drogas, marihuana? Entonces, por lo menos aquí en Perú, esto está prohibido. Este sería un acto ilegal que va en contra de las leyes. Así que aquí es donde este contrato obtiene nulidad. Aquí es donde este artículo entra. Además, que este artículo nos dice contrario a las buenas costumbres, al ordenamiento público. Cuando hablamos de costumbres, debemos tener mucho cuidado allí, ya que las costumbres son diferentes en cada ciudad. Pero hablemos de algo global, igual en el ordenamiento público. Es algo que nos afecte a todos. Por lo tanto, este artículo da nulidad a actos jurídicos los cuales sean contrarios a las leyes ilegales, que vayan contra las buenas costumbres y contra el ordenamiento público. En relación a estos dos artículos, bueno, hay que ser claros. Todas las personas, todos los ciudadanos tienen la libertad de hacer lo que se les plazca, siempre y cuando las leyes lo permitan. Pero eso no quiere decir que todas las leyes estén correctas. Muy por el contrario, hay muchos vacíos legales. Es por eso que estos dos artículos se encargan de decir alto, para. Esto, lo que estás haciendo, aunque parezca legal, no lo es. Buenas tardes, mi nombre es Sheila Garay y el día de hoy voy a exponer el artículo 4 y el artículo 9 del título preliminar del Código Civil. El artículo 4 nos dice lo siguiente: la ley que establece secciones o restringe derechos no se aplica por analogía. Básicamente se refiere a la ley emitida y promulgada por el Congreso de la República, a las cuales nos encontramos sometidos todos los ciudadanos peruanos. La analogía está prohibida ante dos supuestos de hechos que parezcan semejantes o presenten alguna similitud. Por ejemplo, tenemos un matrimonio formal y una unión de hecho. No vamos a poder aplicar la misma norma jurídica a un matrimonio formal y a una unión de hecho por más que estos dos parezcan tener consecuencias o muestren un supuesto de hecho similar. Tampoco vamos a pretender que una esposa de una unión de hecho reclame los mismos derechos que una esposa dentro de un matrimonio formal. Entonces, está prohibida la analogía a dos supuestos de hechos que parezcan similares o presenten alguna similitud.
El artículo 9 nos dice lo siguiente: las disposiciones del Código Civil se aplican supletoriamente a las relaciones y situaciones jurídicas reguladas por otras leyes, siempre que no sean incompatibles con su naturaleza. Quiere decir que la situación jurídica es aquel acto o hecho que realizan dos personas libres de impedimento, como por ejemplo un matrimonio. El vínculo que va a generar este matrimonio o la relación jurídica que genera es que ambas personas se conviertan en esposos. Entonces ya definimos situación jurídica y relación jurídica. Si tenemos alguna situación jurídica en el derecho administrativo y le falta alguna norma o tiene algún defecto para poder regularlo, entonces es ahí donde el Código Civil, al tener alguna similitud con este derecho, puede entrar a suplir. Pero también existen normas como por ejemplo el derecho penal que no tiene ninguna similitud con el derecho civil y no se podrían aplicar ambas normas. Hola, mi nombre es Viviana Yoseli Pariona Bolaños. En esta oportunidad les voy a explicar el título preliminar del Código Civil, artículos 6 y 7. Artículo 6. Interés para obrar. Este artículo lo que nos quiere dar a entender principalmente es el derecho de acción. Es un derecho subjetivo procesal, facultad o poder que nos brinda el derecho objetivo a todas las personas para poder satisfacer nuestros intereses, ya sea particulares o colectivos. Además, el derecho de acción nos otorga poder recurrir a los órganos jurisdiccionales para poder pedir tutela jurídica o protección jurídica para nuestros derechos subjetivos que están en peligro de ser lesionados o hayan sido lesionados. En conclusión, para ejercer nuestros derechos subjetivos a la acción o contradicción es necesario tener legítimo interés, ya sea económico o moral. Artículo 7. Aplicación de la norma jurídica pertinente por el juez. Este artículo nos habla sobre el iura novit curia, que significa el juez conoce el derecho. Lo que nos quiere dar a entender este artículo es que el juez o jueza no puede modificar, crear o ir más allá del petitorio presentado por las partes. Además, tampoco puede inventarse o modificar los hechos ya presentados. En cuanto a los fundamentos de derecho, ya sea presentados o no por las partes, esto no afecta en nada, porque el juez conoce el derecho y sabe qué normas jurídicas pertinentes va a aplicar y sabe cuál es la correcta, cuál es la más adecuada para dar solución a dicho caso. Además, también tiene que justificar por qué aplica dichas normas jurídicas. En conclusión, el juez o jueza tiene que tener siempre en cuenta el principio de congruencia procesal y no cometer incongruencia procesal como el extra petita, ultra petita y citra petita. Gracias. Hola, soy Marigracia Dueñas Jacobs y en esta oportunidad voy a exponer sobre dos artículos del título preliminar del Código Civil. Estos son el artículo 8 y el artículo 10. Además, mencionaré en qué están relacionados y conectados estos artículos. Obligación de suplir los defectos o deficiencias de la ley. Artículo 8. Los jueces no pueden dejar de administrar justicia por defecto o deficiencia de la ley. En tales casos, se debe aplicar los principios generales de derecho y preferentemente los del derecho peruano. Debido a que las leyes son hechas por nuestros legisladores, es decir, seres humanos, muchas veces estas leyes no cubren en totalidad las necesidades de ciertos actos jurídicos que se presentan a lo largo del tiempo, con sus contextos correspondientes. O, por otro lado, algunos artículos no son lo suficientemente precisos para resolver ciertos conflictos que se van presentando con el paso de los años. No obstante, que no haya sido regulada una ley que se necesite en ese momento, no significa que se va a dejar impune esa circunstancia. Al contrario, en estos casos, lo que se hace es aplicar los principios generales del derecho. Estos principios por emplear serían precisamente los que están regulados en este título preliminar, es decir, obviamente se prefiere aquellos pertenecientes a la legislación peruana. Vacíos de la ley. Artículo 10. La Corte Suprema de Justicia, el Tribunal de Garantías Constitucionales y el Fiscal de la Nación están obligados a dar cuenta al Congreso de los defectos o vacíos de la legislación. Tienen la misma obligación los jueces y fiscales respecto de sus correspondientes superiores. Lo que nos quiere decir este artículo es que, en caso de algún defecto, deficiencia, imprecisión o vacío en alguna ley, la Corte Suprema, el tribunal citado, los jueces, los fiscales, el fiscal de la Nación, tienen el deber de informar al Congreso sobre estos vacíos. Pero siempre respetando los procesos de los grados. Es decir, los fiscales y jueces tienen que notificarle a sus superiores para que finalmente los grados máximos correspondientes sean los encargados de notificar al Congreso. Estos son la Corte Suprema de Justicia, el Tribunal de Garantías Constitucionales y el Fiscal de la Nación. Esto debe darse de esta manera para que el Congreso pueda legislar nuevas leyes que puedan suplir las deficiencias encontradas y que de esta manera surjan leyes que se adecúan a nuestro contexto, coherentemente con la jurisdicción peruana y sin contravenirla.
Estos artículos se relacionan porque tratan sobre lo que se debe realizar en caso de encontrar deficiencias en nuestras leyes peruanas y sobre todo que no se quede por siempre en un vacío donde se apliquen los principios correspondientes, sino que se puedan legislar leyes que suplan estas deficiencias y así mejorar nuestra normativa acorde a nuestro contexto.